Para calcular tus prestaciones laborales y derechos adquiridos, debes dirigirte a la dirección calculo.mt.gov.do desde tu ordenador o dispositivo móvil. Una vez dentro de esta plataforma, se te presentará esta página. En la esquina superior izquierda, deberás digitar los datos del solicitante. Primero, documento de identidad. Segundo, nombre del solicitante. Tercero, deberás digitar el nombre de la empresa o empleador. Luego, debes digitar la fecha de ingreso. Posteriormente, digitas la fecha de salida o terminación del contrato de trabajo. Acto seguido, seleccionamos el periodo de pago del salario. Esto puede ser mensual, quincenal, semanal o diario. Para este ejemplo, elegiremos la frecuencia mensual. Luego seleccionamos el tipo de cálculo de conformidad con la jornada de trabajo. La jornada de trabajo puede ser una jornada ordinaria que es ejecutada por trabajadores dentro de un periodo que no exceda de 8 horas al día ni de 44 horas a la semana. Esto en referencia al artículo 147 del Código de Trabajo. En tanto que la jornada intermitente es la ejecutada por trabajadores que requieren su sola presencia en el lugar de trabajo, los cuales pudieran laborar consecuentemente por un periodo de hasta 10 horas diarias. Estos trabajadores son los porteros, los ascensoristas, los serenos, los guardianes, los conserjes, los barberos, los sastres, los empleados de bombas para el expendio de gasolina, los capataces, los mozos de café y restaurantes, las manicuristas, los camareros, los trabajadores ocupados en vehículos de transporte terrestre que presten servicios intermitentes o entre 2 o más municipios y los trabajadores del campo. Todo en referencia a la resolución 0493 del Ministerio de Trabajo sobre trabajadores que ejecutan labores intermitentes. Artículos 281, 284 y 285 del Código de Trabajo y artículo 78 del Reglamento 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo. Para este ejemplo, utilizaremos la jornada ordinaria. Ahora nos vamos a la esquina inferior izquierda de la pantalla y procedemos a digitar los montos correspondientes a los últimos salarios del trabajador. Es importante señalar que para que el cálculo de las prestaciones laborales y derechos adquiridos esté conforme a la normativa laboral, debe colocar su salario correspondiente al último año de servicio prestado en orden de antigüedad, siendo el número 1 el salario más antiguo y el número 12 el salario más reciente. Esto así porque derechos como el de las vacaciones deben ser calculados en base a la remuneración habitual, en cuyo caso tomaremos el salario reportado en el último mes, de conformidad con el artículo 181 del Código de Trabajo. Una vez dicho esto, vamos a digitar el salario del trabajador en esta casilla, marcada con el número 1. Si los salarios del trabajador en los últimos 12 meses han sido iguales, podemos presionar el botón azul con la flecha blanca hacia abajo para completar los demás campos y ahorrar tiempo. Por el contrario, si el trabajador ha devengado salarios variables o si devenga comisiones, debe digitarse cada mes por separado. Para este ejemplo, vamos a tomar un trabajador cuyo salario en el último año varió en agosto. El primer salario sería 15.447,60, mientras que a partir de agosto su salario fue de 17.610. Digitamos 17.610 y completamos los demás campos utilizando el botón azul con la flecha blanca. Luego que hemos completado los campos correspondientes al salario, podemos ver en esta sección la sumatoria de los salarios devengados por el trabajador en el último año, salario promedio mensual y el salario promedio diario. El salario promedio diario es el importe que nos servirá de base para calcular el monto de las prestaciones laborales y derechos adquiridos del trabajador. Después de obtener los datos anteriores, procedemos a calcular los derechos que le corresponden al trabajador. Eso va a depender de la causa de terminación del contrato de trabajo. Vamos a observar diferentes escenarios de conformidad con la causa
de terminación del contrato. Uno de los casos más comunes de terminación de los contratos de trabajos es el desahucio ejercido por el empleador. En este caso, se puede dar que el desahucio sea de manera intempestiva, es decir, sin preaviso, en cuyo caso el empleador está obligado a pagarle las prestaciones laborales y derechos adquiridos al trabajador. Aquí, la operación es la siguiente. En la pregunta, ¿ha sido usted preavisado?, le decimos no. ¿Desea incluir cesantía?, le decimos que sí. ¿Ha tomado las vacaciones correspondientes al último año? Bueno, en este caso, si usted ya tomó las vacaciones, le dice que sí, y en caso contrario, contesta que no. Para este ejemplo, vamos a decirle que el trabajador no ha tomado las vacaciones. Presionamos este botón y ya tenemos la operación realizada. ¿Desea incluir salario de Navidad?, le decimos que sí, y tenemos aquí el monto que le corresponde a este trabajador. El segundo caso que se da es el desahucio con preaviso. En este caso, el empleador está obligado a ejercer ese derecho apegado al artículo 76 del Código de Trabajo. Digamos que el empleador cumplió con el voto del artículo 76 y le dio preaviso al trabajador. En este caso, marcamos en la primera pregunta donde dice ¿ha sido usted preavisado?, le decimos sí, y aquí vemos que el sistema omite el monto correspondiente al preaviso. Si el empleador cumplió con su obligación de notificar por escrito el desahucio al trabajador y este no quiere trabajar esos días de preaviso, el empleador no está obligado a pagarlos, ya que el preaviso lo que busca es poner en conocimiento del trabajador que debe buscar otro trabajo. Ahora bien, si el contrato de trabajo ha terminado porque el trabajador ha ejercido su derecho de desahuciar al empleador, pues entonces, en este caso, decimos, ¿ha sido usted preavisado?, le decimos que sí. ¿Desea incluir cesantía?, le decimos que no. Toda vez que el trabajador que ejerce el derecho al desahucio no tiene derecho a prestaciones laborales y está obligado a otorgarle a su empleador el preaviso en la misma proporción que establece el artículo 76. En este caso, este trabajador solamente tendrá derecho a las vacaciones y al salario de Navidad, como podemos observar en esta pantalla. En caso de que el trabajador sea despedido, le debemos decir al sistema, ¿ha sido usted preavisado?, le decimos sí, y ¿desea incluir cesantía?, le decimos que no. Esto es para que no tome en consideración esas dos partidas. Sin embargo, si no ha tomado las vacaciones, debemos pagarle esas vacaciones y el salario de Navidad. Esto es sin perjuicio del derecho del trabajador de demandar ante un tribunal laboral por despido injustificado. Otra de las causas de terminación del contrato de trabajo es la dimisión del trabajador. En caso de que la dimisión sea justificada, pues el trabajador tiene derecho a los montos correspondientes a sus prestaciones laborales, es decir, preaviso y cesantía, y por consiguiente debemos contestar a la pregunta, ¿ha sido usted preavisado?, con un no, y desea incluir cesantía con un sí. En este caso también tiene derecho a los derechos adquiridos, vacaciones y salario de Navidad, y vemos que el trabajador recibiría un monto similar a cuando el empleador ejerce el desahucio sin preaviso. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de que el contrato de trabajo que ha terminado sea de una trabajadora doméstica? En este caso, le debemos decir, ¿ha sido usted preavisado?, le decimos sí. ¿Desea incluir cesantía?, le decimos que no, toda vez que en virtud de lo que establece nuestro Código de Trabajo, los trabajadores domésticos tienen derecho a 2 semanas de vacaciones remuneradas cada vez que cumplan un año de servicio, así como al salario previsto en el primer párrafo del artículo 219 del presente Código. Este artículo 219 se refiere al salario de Navidad. Entonces, una vez que ya tenemos los cálculos realizados, vamos a este botón gris que dice imprimir. El sistema nos va a generar esta hoja de cálculos. Es importante resaltar
que esta hoja de cálculo tiene una nota que nos dice: estos cálculos han sido realizados en base a las informaciones suministradas por la parte interesada. Por tanto, los mismos no se imponen a la parte contraria ni al juez de trabajo y no aplican en los casos de trabajadoras protegidas por la maternidad, trabajadores protegidos por el fuero sindical, trabajadores con VIH, ni para los demás casos en los que las normas laborales prohíben la terminación del contrato de trabajo. Una vez hemos revisado que todos los datos son correctos, procedemos a imprimir esta hoja y hemos terminado. Es importante resaltar que esta hoja de cálculos de prestaciones laborales y derechos adquiridos no es indispensable que esté firmada por un inspector de trabajo o que esté sellada por el ministerio.